Honorable Corte, sobre la base de lo que hemos venido exponiendo, podemos concluir que el indulto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano, es manifiestamente arbitrario y adicionalmente es ilegal, porque justamente contraviene esas obligaciones internacionales del Estado que están por encima de nuestro derecho interno. La resolución suprema del 24 de diciembre del año pasado ha sido concedida sobre la base de razones estrictamente políticas, un acuerdo político del presidente de la República con el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, expresado de una manera política la noche del 21, a pesar de ser de la bancada en ese entonces fujimorista, votaron absteniéndose, lo que literalmente causó un efecto inmediato, que es la no aprobación de la vacancia presidencial. Por lo tanto, la causa y efecto está totalmente demostrada. Pero adicionalmente, si queremos dar cuenta de que ya la Corte, en el caso Pollo Rivera versus Perú, estableció cuáles son los procedimientos. Por lo tanto, la causa y efecto está totalmente demostrada. Pero adicionalmente, si queremos dar cuenta de que ya la Corte, en el caso Pollo Rivera versus Perú, estableció cuáles son los procedimientos de indulto y que estos deberían seguir normas convencionales del debido proceso. De igual forma, el Tribunal Constitucional peruano ha establecido el mayor deber de motivación y estándar de casos de crímenes de lesa humanidad. Pero adicionalmente, de los documentos que hemos podido revisar en el corto tiempo que nos ha permitido la Corte Interamericana, nos referimos al expediente, podemos concluir que hay hechos abiertamente irregulares e ilegales, que no justifican el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario por esta causa de enfermedad grave, como consecuencia de que las condiciones carcelarias estuviesen agravando esa condición de salud. Es de público conocimiento, señores, las condiciones magníficas que tenía el señor Fujimori en el establecimiento penal de Barbadillo. No solamente por la extensión de cerca de 400 metros cuadrados de una celda, sino por las visitas ilimitadas y en todo horario que ha recibido, por la capacidad de tener talleres de pintura, jardín, labores agrícolas, enfermería 24 horas al día, seguro médico particular para asistir a la clínica de su elección, la posibilidad de realizar inclusive reuniones políticas de Perú y probablemente de América Latina. La resolución suprema carece no solamente de motivación, porque ni siquiera nos dice qué casos se está indultando y qué casos se está otorgando derecho de gracia, ¿no es cierto? El TC peruano ha dicho de Perú y probablemente de América Latina. La resolución suprema carece no solamente de motivación, porque ni siquiera nos dice qué casos se está indultando y qué casos se está otorgando derecho de gracia, ¿no es cierto? El TC peruano ha dicho, mientras mayor gravedad y desprecio a la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor debe ser la carga argumentativa. Eso no lo hemos encontrado en esa resolución. Y tampoco la resolución justifica por qué una persona condenada por crímenes internacionales de lesa humanidad merece un perdón de esta naturaleza. Pero es más, si bien ya mi colega Gloria Cano ha hecho mención a algunas irregularidades, hemos encontrado por lo menos una docena de graves irregularidades en el expediente de indulto que el Estado no ha reconocido. En primer lugar, señor, el Estado peruano, solo 6 días antes de la presentación de la solicitud, que fue el 11, según la resolución publicada, estuvo modificando los dispositivos legales. Es decir, el Estado favoreciendo de una manera descarada para que el médico del señor Fujimori pueda participar como médico particular. Pero también lo podemos constatar en las dos actas médicas, la del 17 de diciembre y la del 19 de diciembre. Dicen que eso se debió porque los médicos supuestamente no conocían el llenado del formulario, pero eso es la razón por la cual es que los procedimientos se estaban modificando para establecer una conclusión obligatoria de la Junta Médica. En segundo lugar, el Estado concedió el indulto en un tiempo récord, como si se tratara de un enfermo terminal. Felizmente Fujimori no tiene esa condición. Fujimori ahora está en su casa, en el distrito de La Molina, en Lima. De igual forma, si bien la solicitud y la resolución suprema dice que Fujimori presentó su solicitud el 11 de diciembre y eso reglamentariamente es el inicio del procedimiento de indulto, la propia resolución suprema reconoce que una semana antes, el 4 de diciembre, ya habían documentos oficiales. Pues nos estamos refiriendo a la constancia de no fugas, al informe social y otros 3 documentos del 12 de diciembre. ¿Cuál es la relevancia de esto? Según el reglamento, esos documentos solamente habían podido ser organizados y hechos a partir del día 19 de diciembre en el que la Junta Médica firmó el acta de Junta Médica.
¿quién hizo esos documentos? Hicieron los miembros del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. El Estado estaba indultando de oficio al señor Fujimori. El informe social contiene información falsa, dice que se va a vivir a un sitio y se va luego a vivir a otro, con el objetivo de acelerar procedimientos. Los funcionarios del Ministerio de Justicia, especialmente el director de gracias presidenciales, usurpa funciones correspondientes al director del penal para solicitar información médica del interno, lo cual determina que el expediente, cuando llegó al Ministerio de Justicia el día 19-20, no estaba completo. El 21, el Ministerio de Justicia, en su cuenta de Twitter, como lo habíamos visto en un momento, estaba negando públicamente que existiera un procedimiento de esta naturaleza. Y de igual forma, como ya lo mencioné Gloria Cano, lo reitero, la Comisión de Gracias Presidenciales emite un informe el 24 de diciembre. Hay que recordar que el 24 fue domingo del 24 de diciembre. Concluye que el condenado tiene cáncer, ¿no es cierto? Pero el informe del INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, hace llegar su informe el 26, cuando Fujimori ya estaba indultado. ¿Cuál fue la constancia médica que tuvo esa comisión para concluir que el señor tiene cáncer? Aparentemente solo la Junta Médica, pero justamente a partir de la Junta Médica se iniciaban procedimientos de constatación de lo que esos médicos habían establecido. Y luego hay un dato también político que es importante, que creo que es de público conocimiento. El 20 de diciembre, un día antes de la vacancia presidencial, el señor Fujimori se reúne con 5 congresistas en el penal Barbadillo. Esos 5 congresistas votaron por la abstención en el procedimiento de vacancia. Pero además, el propio señor Fujimori, sacando un teléfono de no se sabe dónde, llamó desde el penal Barbadillo a algunos congresistas de la actual bancada de su hijo al hemiciclo del Congreso de la República a convencerlos que voten por la abstención de la vacancia presidencial. El señor Fujimori se estaba autoindultando y lo logró. La decisión tampoco considera el récord procesal del señor Fujimori y las circunstancias que han involucrado su intervención y relación con los procesos. No obstante la gravedad de las violaciones y del impacto de la decisión sobre los derechos de las víctimas de Los Altos y la Cantuta y también Pativilca, el trámite no ha garantizado los derechos de las víctimas. Y yo, pese a que las víctimas, como ya se mencionó, solicitaron en más de una oportunidad la reunión con el presidente de la República para tratar este asunto tan importante y tan vinculado a las obligaciones internacionales del Estado. Por estas razones podemos concluir preliminarmente que el procedimiento no solamente fue indebido, irregular y abiertamente ilegal.